Bien, comentábamos que íbamos a abordar acerca de la marcha de la masificación del gas y ya nos acompaña Luis Espinosa, profesor de la maestría en gestión de la energía de ESAN. Muy buenos días, profesor Espinosa, bienvenido. Buen día. Buen día. El Congreso aprobó ya el proyecto del Ejecutivo y hay sin duda muy buenas noticias. Eso representa una buena noticia. Hay manifestaciones del gobernador regional de Ayacucho, por ejemplo, Carlos Rúa, que ha dicho que esta aprobación sin duda va a ser un primer paso para el anhelado proyecto de un gran impacto positivo a las familias. Cuéntenos, por favor, acerca de los detalles de los artículos, de las disposiciones complementarias también. Ok, bien. Bien, ayer el Congreso aprobó el proyecto de ley 679 con unas modificaciones en el cual lo que se buscaba que para el tema del gas natural se maneje una mejor política de precios a nivel nacional respecto al gas, porque hoy día existen precios diferentes según la concesión, o sea, según la región. Pongámoslo de esa forma, o sea, hay un precio en Lima, hay un precio en Ica, otro en el norte y en el sur. Entonces, lo que se quería era tratar de beneficiar a los usuarios de tener casi un precio igual en todas estas concesiones. Así es. Lo que le llaman en el proyecto es un precio de referencia, todos aproximarse a una referencia, y básicamente la referencia sería Lima, que es el área que tiene más clientes. ¿Ya? Entonces lo que crea es lo primero es, oye, debería de haber un mecanismo de compensación. Entonces el gran fuerte de este proyecto es la parte del mecanismo de compensación. Lo que sí no concuerdo mucho con el tema de haber limitado ese mecanismo, ya, porque en el texto sustitutorio se ha limitado a solamente aquellos viviendas que participan o que están inclusos en el sistema de focalización, ya, de subsidios, el que se llama el CIFO, ¿ya? Entonces es un sistema que se administra, digamos, para poder subsidiar así de casa en casa, ¿no? Ya, o de manzana en manzana, según como uno lo quiera ver. Porque el objeto del mecanismo era nivelar la tarifa, y la tarifa se aplica en forma genérica. Y entonces eso va a ser un detalle más complicado de aplicar, pero vamos a ver cómo lo propone OCIDELMIN, porque el que va a administrar el mecanismo sería OCIDELMIN. Segundo, está también el tema de tratar de impulsar el desarrollo de proyectos de masificación. Y aquí lo que señala esta ley, al igual que otras leyes, es que empresas del Estado, del sector energía, pueden participar en los proyectos de masificación. Ya, o sea, y entre esos está, por ejemplo, las empresas eléctricas, que son empresas del sector de energía, así como Petroperú, digamos que es otra de las empresas. Entonces, según los lineamientos que saque el ministerio, se puede ampliar la participación de las empresas. Y todos estos desarrollos de estas obras se pueden financiar con recursos del CISE, se llama, ¿ya? Sistema de Seguridad Energética. Entonces el CISE es un fondo creado y administrado por el ministerio para poder hacer redes, y que estas redes que se construyan con estos fondos no se carguen en las tarifas, o sea, no se pongan como costos en las tarifas, porque si no hace que los precios sean muy altos. Entonces, con el objeto de subsidiar las redes, ese es el concepto de este fondo. Como le digo, esto estaba en otras leyes, pero aquí lo que se ha querido es precisar mejor la participación de las empresas del Estado. Entonces, el otro tema que se tiene es un tema nuevo, que es la creación de una autoridad o una agencia para manejar los inventarios de combustibles. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente todas las empresas privadas, todos los que realizan comercialización de combustibles, tienen que tener un inventario mínimo en función de la venta. Más o menos es 15 días. Es como que si yo vendo GLP a nivel de mayorista, yo debo tener 15 días de venta en stock para evitar desabastecimientos. Entonces, lo que busca esta ley es unificar todos estos inventarios y poder administrarlo de forma conjunta, ya, para minimizar, digamos, los desabastecimientos. Y para ello se crea una agencia
que estará liderada por el Ministerio, conjuntamente con Ocimerville. Entonces, esos son los temas más importantes que tiene esa ley. Profesor Espinosa, y respecto al beneficio que vamos a tener los peruanos, porque a nivel global hay un contexto de una actual volatilidad de los precios internacionales en el petróleo, pero, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas señala que este recurso va a generar un ahorro hasta del 50% en comparación con el gas doméstico, con esta masificación. ¿Va a ser así? Sí, o sea, realmente el gas natural cuesta menos de la mitad que lo que cuesta el GLP o la gasolina, como quiera ver. O sea, el gas natural es mucho más barato porque al ser un recurso natural del Perú, que tiene contratos de concesión que vienen desde el año 2020, entonces esos precios que se tienen ahí son precios controlados por el Estado, o sea, en estos contratos, ¿no? O sea, si bien lo desarrollan empresas privadas, los contratos nos permiten tener precios mejores. Entonces el gas natural es el energético más barato que se tiene en el Perú. El problema del gas natural es que se necesita hacer redes. O sea, para llegar a las casas hay que hacer redes por las calles, así como el agua potable, es muy similar al agua potable. Entonces, si no hay red, usted no va a tener agua. O sea, digamos, si usted no tiene red, lo que hace es sale con el balde a traer, ¿no? El camión viene y le deja en un cilindro el agua. En el gas natural, no se puede dar por cilindro. Lo que sí se ocurre en GLP, porque el gas natural al ser más ligero, necesita estar en una red, es mucho más eficiente. O sea, los costos son mejores cuando son redes. Y lamentablemente para hacer redes se necesita tiempo y dinero. Entonces lo que hace esta ley, te dice yo te puedo dar el dinero para hacer las redes. Se puede hacer con concesiones del Estado o también donde apoye las empresas del Estado, ¿ya? Para poder agilizar los temas de acuerdo a como lo define el Ministerio de Energía y Minas. Y el nivel de los plazos, porque usualmente cuando se aborda el tema de la masificación del gas, se dice que es un gran pendiente, que tenemos que aprovecharlo, además por las reservas que tenemos, pero a nivel de plazos, ¿cuándo podría ser, digamos, una realidad este sistema de gas natural? Mire, gracias por la pregunta, porque realmente ese es lo que toda la población dice, ¿por qué demoramos tanto? ¿Ya? Y mire, en Lima demoró bastante. O sea, el despegue de Lima se produce a partir del 2010, debido a ciertos cambios que se hicieron en los reglamentos y cierto mecanismo de promoción. Desde ahí ha venido creciendo Lima muy fuerte, ¿ya? Lima crece como 100.000 clientes por año, más o menos. Y si tenemos 2 millones de clientes, obviamente 100.000 parecería mucho, pero para 2 millones de clientes potenciales de Lima, nos quedaría como 20 años para hacer todo en Lima, ¿no? Se da cuenta que se necesita más velocidad. Ya, entonces, Lima, por eso que el reto siempre es aumentar la velocidad de las conexiones y el desarrollo de las redes. En las provincias, si bien las zonas no tienen muchos clientes, también se necesita velocidad. Para instalar una red una vez concesionado, más o menos se puede llegar a las casas en 2 años, ¿ya? Entonces imagínense el tema, usted dirá, pero oye, de aquí a 2 años, lo que está sucediendo es que el Estado se demora. O sea, el Estado se demora en hacer los proyectos. O sea, no hay que hacer proyectos tan elaborados, sino el proyecto de negocio, de cómo va a funcionar, cómo se va a pagar. O sea, entonces, eso es lo que demora mucho, porque se meten en situaciones que no deberían meterse. ¿Ya? Y estamos con esto más de 15 años dando vueltas. ¿Ya? Y cuando vienen estas crisis que sube el petróleo, recién se dan cuenta que existe el gas natural. Ese es el problema del Estado. Pierde el foco. El foco es la única solución para el Perú, es el gas natural. Las personas en el Perú no cocinan con electricidad. El 85% cocinan con GLP. Por tanto, el único sustituto al GLP es el gas natural, no es la electricidad, porque la electricidad es mucho más caro.
porque el problema no es con qué cocino, sino con qué lo hago más barato. El gas natural es el único más. Ahora, con entonces, lo que usted refiere con este retardo, esta demora, ¿no?, en los plazos, de pronto funcionamos más ante la presión internacional, ¿no?, como ahora el precio del petróleo, pero el texto sustitutorio incluye en el artículo 2 que la presente ley no está alcanzando a las empresas privadas que tienen contrato con el Estado. Sí, o sea, hay que entenderlo acá, es como que las empresas privadas no se van afectadas en sus ingresos o costos que ya estaban considerando. Eso básicamente, pero empresas privadas proveedoras. Así es. Porque normalmente el Estado lo que puede hacer es incentivar o promover con las empresas que tiene, pero no las hace con las empresas privadas, porque eso se hace con mecanismos de promoción de la inversión, llámese la que hace proinversión. Ya, son contratos de concesión nuevo. Esa es más o menos la focalización que yo veo en este texto sustitutorio. Se ha querido decir, toda esta ley está ligado a que el Estado use todos los recursos con que cuenta hoy día, llámese las empresas estatales de energía. Entonces, lo que nos falta siempre acá es una cara visible de la masificación. Mucha gente no recuerda que cuando se empezó el gas natural en el año 2000, ya, y cuando vino el gobierno de Toledo, se creó, digamos, un comité especial que supervisara que todo se realice en el tiempo. O sea, que si hubiera una traba, se destrabe. Y así. Todos estamos colaborando con un solo objetivo, que el gas natural llegue a Lima en el plazo previsto. Acá usted puede ver que en teoría esa labor le corresponde al Ministerio de Energía y Minas. Pero se da cuenta que el Ministerio de Energía y Minas, una vez que salen las leyes o los reglamentos, se olvida de qué cosa tengo que hacer. Ocinelmin es un regulador de tarifas, Ocinelmin no es el que está ahí viendo que el contrato se cumpla. Para esto está la creación de la autoridad o la agencia que vele por el cumplimiento de los plazos y el avance de esta masificación. No, la agencia que aquí se ha creado es una agencia para los combustibles líquidos, llámese GLP, gasolina. O sea, para que no haya desabastecimiento de estos combustibles por una falta de stock, ¿ya? Pero lo que nos ha faltado siempre es como que una agencia promotora, o sea, que esté ahí, que esté dando soluciones, ¿ya? O sea, que esté siempre supervisando dónde falta el dinero. O sea, no es un tema de que el privado venga a pedir, sino que el Estado esté atrás. Bien. ¿Te cuenta? O sea, no tenemos eso. Por eso es que demoramos. Las personas van a decir, ingeniero, ¿y cuándo llegamos a Ayacucho? Ayacucho está a un paso de hacerse. ¿Cuándo llegamos a Ucayali? Ucayali tiene una reserva de gas al costado, o sea, Pucallpa. ¿Cuándo llegamos al Cusco? Al Cusco sí nos va a demorar un poquito más, porque podemos llevar gas por camión, eso es lo que le llaman gas virtual, ¿ya? Pero lo que al final todos quieren es que haya un ducto. Porque el ducto te da confiabilidad, ¿no? Por el suelo. Sí, del Cusco. Pero yo sé, pero ¿cuándo vamos a empezar? Sí. Es la pregunta, ¿sabes? Claro que sí. Y la pregunta sigue en el aire. Muchas gracias al profesor de la maestría en gestión de la energía de San Luis Espinosa por haber compartido sus apreciaciones en Radio Nacional. Muy amable. Vamos a una breve pausa y volvemos con más entrevistas y noticias.